Bien, entonces, hoy estamos a... ¿Qué feo? 8. ¿Quién sabe qué es eso? Quedó horrible. 18 de agosto de 2023. Ecología. En realidad, impacto ambiental, ya dijimos. Y de hecho, estamos en nuestro programa, ya hablamos de los conceptos básicos de ecología y medio ambiente, la ecología y ciencias afines, qué son los ecosistemas, qué son los factores. Los factores es todo lo que está en un ecosistema, es lo que hemos mencionado. Y algunos factores, bueno, los factores se pueden clasificar en dos tipos. Los que están en el ambiente y estuvieron en el ambiente, en la Tierra desde que se formó, los materiales que formaban a la Tierra incluso antes de que se formaran los primeros organismos, antes de que apareciera la vida. No apareció por arte de magia, ¡pum!, tampoco adivinos, que se formaran los primeros organismos a partir de la materia que formaba la Tierra, tanto la superficie, lo que había en la superficie y lo que había por encima de la superficie, la atmósfera. Eso es lo que serían o son estrictamente los factores abióticos, o sea, no biológicos. Una vez que se forman los primeros organismos a partir de esa materia, esos compuestos químicos, la hipótesis de Oparin y Haldane propone que se formó a partir de compuestos químicos muy simples, compuestos químicos de hecho reducidos, no oxidados. El modelo convencional y tradicional de Oparin y Haldane menciona al metano como fuente de carbono para la formación de compuestos de carbono, compuestos que actualmente llamamos orgánicos o de carbono. El metano, amoníaco, que sería la fuente de nitrógeno, metano, amoníaco, agua sería la fuente de oxígeno. Si se fijan todos esos, el metano es, voy a poner las fórmulas condensadas, no las estructurales, no las de Lewis, por ejemplo. CH4, metano, amoníaco, NH3, agua, H2O, le voy a poner quizá OH2 para que tuviera el mismo orden, pero el agua no sé por qué la ponemos siempre al revés. Básicamente con esto y alguna fuente, vamos a decir así, no necesariamente un compuesto o molécula, puede ser más una fuente de energía. Esto fue, de acuerdo a Oparin y Haldane, lo que dio lugar a la formación de vida. Vamos a poner mejor organismos. A partir de esto se forman las moléculas orgánicas o biomoléculas que permiten formar células, vesículas de grasa que separan agua del interior de la vesícula del exterior de la vesícula. Junto con el agua se presentan, existen y se concentran otros compuestos orgánicos. Digo que estos son carbono, nitrógeno y oxígeno reducidos. ¿Por qué reducidos? Recordemos ese par de conceptos químicos, la oxidación y la reducción. Ahora sí voy a poner el carbono como estructura de Lewis, no como forma estructural. H, H, H y HH. El carbono es más electronegativo que el hidrógeno, y entonces
La electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos químicos debido a su núcleo, principalmente para jalar electrones. En un enlace químico, que es la compartición de electrones en un mismo orbital entre dos núcleos atómicos, entonces los electrones no necesariamente están homogéneamente distribuidos entre ambos átomos. Eso sucede solamente cuando ambos átomos que comparten un par de electrones en un orbital tienen la misma afinidad por electrones o la misma electronegatividad. En ese caso se tiene un enlace de tipo covalente normal. Pero si uno de los dos átomos es más electronegativo que el otro, o sea, más afín por los electrones, entonces va a tender a jalar, o los electrones van a estar probabilísticamente más cerca del núcleo del átomo más electronegativo, más afín. En este caso, ¿cuál? El carbono. La electronegatividad, empíricamente se ha observado que en la tabla periódica, que podemos esquematizar más o menos así, ahí está. Aquí estarían los de transición, no metía los lantánidos y los actínidos aquí, los de transición son estos. Aquí tenemos los metales alcalinos, alcalinotérreos, gases nobles, halógenos, no metales. La electronegatividad que voy a representar por EN, electronegatividad, son más electronegativos los átomos que están a la derecha en la tabla periódica, digamos que aumenta en este sentido, y los que están arriba sobre los de abajo, digamos que aumenta en este sentido. El carbono está aquí, el nitrógeno ¿dónde está? Por número y masa atómica está en el extremo izquierdo superior, pero por electronegatividad está casi en medio. Aún así es menos electronegativo que el carbono. Por lo tanto, la nube electrónica del enlace del carbono con los 4 hidrógenos está más sobre el núcleo del carbono que sobre los núcleos de hidrógeno. La ganancia de electrones y la pérdida de electrones tienen en química dos nombres, que son aquel átomo que gana electrones por encima de su número neutro, se está reduciendo. Aquel que está perdiendo electrones se está oxidando. ¿Sí? Entonces, el que se oxida pierde. Más bien, el que pierde electrones se oxida. Pero siempre se me olvidaba y me hacía bolas cuando estaba yo estudiando química en la carrera. Y es más hasta la preparatoria. Es que ¿cuál era cuál? ¿Cuál era la oxidación? ¿Cuál era la reducción? Sobre todo a la hora de ver reacciones químicas. Y así sufrí la secundaria, la preparatoria y los primeros años de la universidad, hasta que un buen día, estudiando y develándome el seso, me pasó un tanto como al creador de la tabla periódica, a Mendeleev. Ya en la desesperación me quedé dormido y en una pesadilla o un sueño me iluminó Mendeleev. El espíritu de Mendeleev me iluminó y caí en cuenta de que el que andaba yo así, no, Raúl, tranquilo, respira profundamente, cuenta hasta un Gogolplex, hasta 10 me iba a servir, tranquilízate, ten calma, no te enojes porque el que se enoja pierde. ¡Boing! No es el que se enoja el que pierde, es el que se oxida y el que pierde electrones. Y después no se me olvida. Entonces, tome nota. ¿Bien? Entonces, los hidrógenos están perdiendo electrones hacia el carbono, estadísticamente. Y entonces, los hidrógenos aquí están oxidándose y el carbono se está reduciendo. Igual el nitrógeno, igual el oxígeno. Entonces, son las formas más reducidas de carbono, nitrógeno y oxígeno, elementos que están en esta parte de la tabla periódica, antes de los halógenos. Los halógenos son los más electronegativos. Los gases nobles, como buenos nobles, sirven para dos cosas, para un caramelo. De repente son como alumno que va llegando a la UAM temprano en la mañana. Ahí están, no reaccionan.
Parece que son gases nobles, no reaccionan. O inertes, gases inertes también les dicen a los gases nobles. Pero entonces los más electronegativos son los halógenos y el más electronegativo es el flúor. Ok. Eso en cuanto por eso es que Oparin y Haldane dicen que la atmósfera era reductora. Más bien estaba reducida. Los elementos químicos más abundantes en la atmósfera primitiva, la primera atmósfera de la Tierra, los elementos químicos existentes estaban en sus formas más reducidas. ¿Qué le puede pasar a un elemento químico o a un átomo que esté reducido? Oxidarse. Y es ahí donde se dieron una serie de reacciones muy complejas realmente, no son tan simples como parecen, que finalmente aquí dan, por ejemplo, lugar a, cuando se oxida, da óxidos de nitrógeno, pongo X porque puede ser 2 o 3, no porque sea él o ella, los términos que lo estamos usando. El oxígeno está reduciendo al hidrógeno. El oxígeno necesita oxidarse. ¿Cómo se oxida el oxígeno? Cuando se le pega otro oxígeno, porque pierde los electrones de los hidrógenos a manos de otro oxígeno. Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser el mismo palo. ¿Quién puede oxidar al oxígeno? Solamente el oxígeno. Y el carbono, ¿a qué se oxida? CO2. Entonces ahora tenemos en la atmósfera secundaria de la Tierra, no en la primaria, sigue existiendo amoníaco, metano y agua, pero hay ahora óxidos de nitrógeno, oxígeno libre y dióxido de carbono. Entonces los organismos son los que producen esto. Una vez que estas reacciones químicas dan compuestos orgánicos más complejos, da lugar a la formación de lípidos. La formación de lípidos en medio acuoso, en medio con agua, puede dar lugar a la formación de micelas, incluso tal vez micelas al revés, micelas invertidas, y si juntamos micelas con micelas invertidas, entonces tenemos vesículas, células o protocélulas. El material adentro se concentra y entonces aumenta por ley de acción de masas la probabilidad de que se lleven a cabo nuevas reacciones químicas y surge la vida, organismos. Ya, me pasé los primeros millones de años de la Tierra, así funcionaba. Y una vez que están esos organismos y tienen periodos de existencia, se forman, tienen ya metabolismo, algunos empiezan a crecer y ya no da más el crecimiento, entonces ¡pum!, se parten en dos, se reproducen. Otros quizá no alcanzan a reproducirse, simplemente por diferentes factores su metabolismo se detiene o ya no continúa sus reacciones y simplemente se precipitan al fondo. Porque esto ocurre en medio líquido, en agua donde hay agua líquida. Aunque es posible que las reacciones se puedan dar en fase gaseosa, una vez que se forman las moléculas más grandes, los compuestos más grandes, pues por gravedad precipitan y se va formando una especie de nata, a partir de eso que los estudiosos del origen de la vida le llaman la sopa primigenia. Pueden ir a buscarla ahí en el estante en el supermercado donde estén las sopas. Buscan una lata de sopa primigenia. Va quedando una especie como de nata afesosa. Se han reproducido esas reacciones en experimentos en laboratorio y siempre dan la formación de suspensiones, de emulsiones de tono café. Eso sí, nunca han podido salir, ya tengo una célula, reproduje el origen de la vida. No se ha logrado hasta la fecha. Se han logrado formar compuestos muy complejos de biomoléculas muy complejas, las cuales incluso se encuentran cuando uno apunta al telescopio con un espectrofotómetro o un espectrómetro, encuentra que esas cosas existen también en el polvo interestelar y en el polvo a partir del cual estamos viendo que está formando una nueva estrella y quizá planetas alrededor. Así se forman estos. Decía yo, una vez formados precipitan al fondo y entonces
Otros se quedan suspendidos, formando esa especie como de líquido viscoso café. Otros precipitan y se convierte en materia útil para los que siguen vivos, como fuente de, decimos, los seres vivos necesitan, para poder continuar, necesitan seguir tomando esta materia para poder llevar a cabo sus reacciones metabólicas y mantenerse vivos. Entonces requieren tanto esto que serían entonces factores estrictamente abióticos. La atmósfera primigenia había sido la primera fuente de factores abióticos para los organismos. Y cuando estos organismos empiezan a llevar a cabo reacciones químicas ya en su interior, metabólicas, podemos llamarle, pongámonos entonces acá diferente, ya tenemos, por ejemplo, dióxido de carbono, o no, vamos a tener todavía el metano, vamos a tener todavía el CnH2n más 2, vamos a poner así, por ejemplo, y esto más oxígeno, por cierto, algunos no usan oxígeno, también hay azufre, S2, y esto da lugar a moléculas más complejas. Vamos a ponerle Cm, para que donde M es más grande que N, ¿no es cierto? ¿Verdad? N tendría que ser O. Vamos a ponerle P, porque para no se va a convertir la O con un cero. Cp, H, 2P, O2, o no, O2 no, OP, tendría que ser OP. Esto sería más o menos la forma de qué, químicamente, ¿a qué se parece? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Puede ser varias cosas, una acetona, un aldehído. Otra cosa más agradable. Ácido carboxílico. Un poquito más agradable. Digo, me gusta el vinagre. En la ensalada. Un alcohol. También es para acompañar la ensalada. No sé, muchas cosas. ¿Con qué te acompañas la copita o la cerveza? Metanol. ¿Metanol? Te mueres. Vamos a ver, el etanol, pues, el etanol de la cerveza. Está en la cerveza, en el vino. ¿Y con qué acompañas ¿Qué te dan cuando vas a la cantina? No, es más, no te sirven el licor, sino, aún en las cantinas no te sirven el licor si no consumes algo más. Todo por hacer negocio, no. Por cuestiones metabólicas, más bien acá, metabólicas. ¿Qué les dan? ¿Nunca han ido a la cantina? Bueno, al bar, al ladies bar. Te dan como comida, ¿no? Bajo. Botanas, al menos, o pies, platillos. ¿Quieren comer bien? Y además tomar algo, beber alguna bebida, un cóctel, algo. Vayan a una cantina, sale baratísimo. Sí, te sale cara la bebida, pero la botana te llena. Bien. Estos son los chuchulucos, la botana. Las papitas, los cacahuates o algo más. Azúcares. Carbohidratos. CnH2nON, la fórmula general de los carbohidratos. Los carbohidratos o los azúcares se oxidan y entonces forman alcoholes, forman ácidos carboxílicos, que es el máximo estado de oxidación de los compuestos de carbono antes del CO2. El máximo estado de oxidación, el máximo estado de reducción del carbono es el metano, el máximo estado de oxidación del carbono es el dióxido de carbono. En medio están todos los demás compuestos orgánicos, compuestos de carbono, alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, yo digo compuestos carbonílicos, porque ahí englobo o pongo juntos a los aldehídos y a las cetonas, y finalmente los ácidos carboxílicos. Todavía me acuerdo de mis cursos que di de química orgánica, fue lo que una de las primeras clases que di aquí en la UAM. Bueno, entonces se forman estos y queda como residuo
por ejemplo, puede quedar agua. Acá, por cierto, queda ácido sulfídrico. Sí, esa cosa que huele a huevo podrido, a lo que huelen los pantanos, donde hay bacterias que... aquí lo que está sucediendo es que el carbono se está oxidando con el oxígeno y forma compuestos de carbono oxidado. ¿Sí? Aquí no tiene oxígeno, aquí sí tiene oxígeno, aquí está oxidado. ¿Bien? El oxígeno se reduce. ¿Sí? Pasó de O2 otra vez a H2O. Aquí se redujo el oxígeno porque se oxidó el carbono. Y esto es lo que construye al organismo. Los organismos que respiran. Pero no todos respiran oxígeno porque al inicio de la vida en la Tierra no había oxígeno libre. Lo que sí había era azufre y de hecho había incluso, había por ejemplo, lo voy a poner con negro porque es el origen de la vida. Había, por ejemplo, SON, sulfatos, sulfitos. Había nitritos y nitrato de decirles más porque tengo que venir para acá. Entonces, las bacterias descendientes de las más antiguas que todavía sobreviven son bacterias que respiran azufre, que están juntos en la tabla periódica. El azufre está debajo del oxígeno en la tabla periódica. Tienen electronegatividades similares, tienen capacidades similares de oxidar, por ejemplo, carbono. Por eso es que los primeros organismos se hipotetiza o se teoriza que respiraban, es decir, para oxidar el carbono no usaban oxígeno porque no había, usaban azufre. En cuanto surge esta reacción, CO2 más H2O más HNU, o sea, energía electromagnética, que puede ser de esta es cualquier forma de energía. Puede ser energía térmica, la Tierra estaba caliente. Puede ser energía eléctrica, había relámpagos producto de la fricción de las moléculas en la atmósfera, se movían y entonces friccionaban y se generaban cargas electrostáticas y eso producía rompimientos dieléctricos o relámpagos, corrientes eléctricas, incrementos en el voltaje y eso es una fuente de energía para llevar a cabo reacciones químicas. O luz, la luz radiante del sol naciente, bueno, del sol primigenio, también ayudaba o provocaba reacciones químicas. Pero cuando ya se da esto y hay un exceso de dióxido de carbono, de hecho también aquí hay dióxido de carbono, CO2, también se produce SO2, vamos a decir, sulfatos. Bien. Hay agua, dióxido de carbono, y algunos organismos son capaces de reducir el carbono, ya no oxidarlo, sino reducir el carbono con la participación, con la ayuda de luz visible. Esto es fotosíntesis. La luz visible sigue siendo entonces un factor abiótico. Esto es un Fa, un factor abiótico, porque viene del sol, no es vivo. Esta materia que se forma aquí, que ya es producto del metabolismo, estos serían entonces los llamados factores bióticos, los generados por organismos. Los factores abióticos, los que están en el planeta desde que se forma, permanecen, siguen, aunque se transformen con el tiempo. La atmósfera se va oxidando. ¿Bien? Se va oxidando por reacciones entre compuestos químicos. El oxígeno del agua reacciona con el amoníaco, entonces oxida, el oxígeno oxida el nitrógeno, el oxígeno del agua reacciona con el metano. Entonces el oxígeno del agua oxida el carbono, se empiezan a formar diferentes compuestos químicos, diferentes compuestos orgánicos, en este caso, cuando se trata de carbono.
En el caso del nitrógeno se empiezan a formar compuestos diversos de nitrógeno, por ejemplo. Y eso es la fuente para que se formen organismos, y una vez que los organismos llevan a cabo el metabolismo, están produciendo nuevos compuestos químicos en la superficie de la Tierra. Surgen los primeros ecosistemas, surgen los primeros organismos que viven y utilizan lo que hay para vivir, factores abióticos y bióticos ya también, cuando utilizan la materia excretada por otros organismos en esa nata cafezosa flotante sobre la superficie de la Tierra. Surge la primera biosfera hace 3.800 millones de años, se estima, más o menos. Pero se va modificando, va cambiando, ¿no? La naturaleza siempre cambia, solo que a veces los cambios son paulatinos, lentos, toman tiempo para que se noten esos cambios. Son los más comunes. Ocasionalmente, bueno, cuando la Tierra se acababa de formar, pues el sistema solar era una especie como de galería de tiro, planetas contra planetas chocando, asteroides contra planetas colisionando. De hecho, actualmente la hipótesis, casi teoría, que explica cómo se formó la Luna, que orbita alrededor de la Tierra, es que en los primeros millones de años, una vez que la Tierra ya estaba formada, ahora hay datos que tenemos de la observación de formación de sistemas planetarios en otras estrellas. Parece que los planetas se forman bastante rápido, una vez que el material en la nube protoestelar empieza a concentrarse en el mero centro, donde hay más materia. Aumenta tanto la presión que los átomos empiezan a fusionarse, y al fusionarse emiten luz y otras formas de energía radiante, H-nu, y entonces nacen las estrellas. El polvo que queda alrededor, también por fuerzas electrostáticas, aparentemente, según un experimento que hicieron en la Estación Espacial Internacional ya hace como 20 años, sugiere ese experimento que lo que provoca que en el polvo que está flotando en el espacio se empiecen a agregar particulitas de polvo es la propiedad de que todos estos elementos tienen cargas eléctricas, protones y electrones, y esas cargas eléctricas provocan que los átomos se atraigan por electrostática y se pueden ir agregando formando cúmulos de polvo cada vez más grandes. Al aumentar la masa suficiente, entonces la fuerza de atracción electrostática por las cargas eléctricas de las partículas atómicas empieza a ser reemplazada por una fuerza más notable cuando la masa es importante, cuando la masa es más grande, que es la fuerza de la que explicó Newton, porque la electrostática la explicó Coulomb, la fuerza de gravedad. Recordemos, para nada por cuestiones culturales, la primera fuerza que da lugar a esto, dijimos, en la formación de planetas y estrellas, es la fuerza electrostática. F subíndice E es igual a K subíndice E por Q1 por Q2. De hecho, estrictamente tenía que ser cargas atractivas. Hay cargas bonitas, no, cargas que se atraigan, o sea, positivo o negativo, entre el cuadrado de la distancia multiplicado por un factor vectorial. No pongo el factor vectorial. Esta es la fuerza electrostática. Es la que provoca que los átomos se vayan juntando en las nubes y den lugar a planetas. Una vez que la masa de los átomos es suficientemente grande, entonces empieza a imponerse una fuerza que depende de la magnitud de las masas en su expresión más simple. R cuadrado, fíjense que tiene la misma forma, tiene la misma forma matemática, es un cociente de un producto entre un cuadrado multiplicada por una constante. Esta sí la escribimos como la constante gravitacional universal, y es la fuerza de gravedad. Todas estas, como decimos que son fuerzas, son vectoriales. Ok. Entonces, las masas se atraen cuando son suficientemente grandes por fuerza gravitacional, y entonces empiezan a crecer los planetas. Y cuando estaba formando el sistema solar, pues había la estrella en el centro,
las masas que se aglutinaban alrededor en órbitas, pero las órbitas eran muy variantes, algunas muy excéntricas, todas elípticas, pero algunas mucho, otras poco excéntricas. Y entonces algunos cuerpos se cruzaban en sus trayectorias orbitales alrededor del Sol cuando recién se había formado. Parecería que habría habido entonces, incluso entonces, más planetas que actualmente. Con órbitas excéntricas que se cruzan, ¿qué puede suceder? Lo que pasa en los pasillos de los edificios de la UAM, una vez que termina la clase, la hora de clase, y todo el mundo termina clase a las 10 de la mañana, y ya tienen clase a las 10:01 en el siguiente salón, casi tal vez en otro piso, tal vez en otro edificio, entonces salen como planetas en formación. ¿Y qué sucede? Hay colisiones. Solo que afortunadamente no sucede entre los alumnos de la universidad, no se van desmembrando ahí después de las colisiones. En el caso de la colisión de dos protoplanetas, pues sí, volaban pedazos. Parte de esa materia parece que permanecía, si el planeta era suficientemente masivo, parte de la materia eyectada después de la colisión entre dos protoplanetas quedaba orbitando alrededor de la masa más grande y se volvía a aglutinar tanto por fuerzas electrostáticas como por fuerzas gravitacionales. Y habría dado lugar a lo que ahora llamamos satélites o lunas. La evidencia material que sugiere que así se formó la Luna está en los laboratorios en Houston y en algunos laboratorios en Moscú, y actualmente en algunos laboratorios en China, que también ya tienen material lunar original para ser estudiado. Y la composición química de la Luna se parece a la de la corteza terrestre, no a la del núcleo terrestre. Si se hubieran formado simultáneamente, la composición química sería muy parecida, casi idéntica. Sin embargo, hay pocos metales pesados en el material que se ha recuperado de la Luna, que se trae de la Luna. Se parece más al material más liviano que está más cerca de la superficie del planeta, de la corteza terrestre. Ergo, la Luna parece haberse formado de material proveniente principalmente de las partes más externas de la Tierra primigenia. Y quizá eso ayudó a que se concentraran más algunos materiales en la superficie y estuvieran disponibles para formar vida. Quizá por eso hay vida en la Tierra todavía, después de 3.800 millones de años, y aparentemente no la hay, al menos en Marte, que es donde se ha podido hacer estudios espectroscópicos para determinar la composición química a nivel de superficie. En Venus, aunque se han enviado sondas de descenso y han llegado a la superficie, como duran unos pocos minutos por las condiciones ambientales, si fueran ecosistemas serían terribles. Se han podido hacer algunos estudios químicos y físicos, atmosféricos y de superficie, pero no suficientes como para saber exactamente cuál es la composición a detalle de la superficie de Venus. Bien. En la superficie de Marte, por ejemplo, se ha identificado la presencia de agua. En Venus, no. Se ha identificado más o menos algo de vapor de agua en la atmósfera de Marte. Muy poco, la mayor parte de la atmósfera de Marte está formada por dióxido de carbono. Bien. Claro, es que esto se formó en el origen de la vida, factores abióticos. Se formó una vez habiendo vida, factores bióticos para que otros organismos se mantengan vivos. Entonces, un factor es todo aquello que utiliza cualquier organismo que vive en algún lugar y utiliza algún tipo de materia y o energía, y eso es lo que llamamos un nicho. Dijimos que los nichos ecológicos, los nichos, se caracterizan por lo usable, vamos a decir, por los factores específicos usados por organismos. Un nicho para un organismo son los factores, ambos, bióticos y abióticos, específicos usados por organismos. Desde una bacteria tiene su nicho. De hecho, desde los organismos, desde las cosas esas que no están vivas, los virus tienen nichos también. Hay virus que pueden proliferar en algunos
tipos de células, ese sería su nicho, y otros virus que proliferan en un tipo de células distintas, tienen un nicho distinto. Bien. Podemos entonces incorporar al estudio de la ecología a la presencia de los virus, porque son entes biológicos, aunque no sean organismos. Y además porque presentan algunos procesos o fenómenos que también presentan los organismos, como por ejemplo la capacidad de reproducirse. Aunque como carecen de las otras 5 características de los seres vivos, pues que no los consideramos como organismos a los virus. Bien. Todo aquello que usamos, los organismos que están en la naturaleza, sea biótico o abiótico, son entonces factores. Hasta aquí son factores, solo factores. Evoluciona la vida en la Tierra y surgen finalmente algunos organismos que usando factores los transforman ya no como fuentes de materia y energía para el metabolismo, no. Y esto nos lleva a reconsiderar algunas cuestiones como humanos en la Tierra. Transforman factores, cualquiera de los dos, bióticos y abióticos, para obtener productos, llamémosle no naturales. Por ejemplo, yo puedo tomar pensemos en los homínidos hace algunos millones de años. Vivían en árboles, en varios continentes. Vivían en los árboles, tomaban una rama, las ramas tienen hojas, principalmente esto se da en los bosques tropicales, en el bioma del bosque tropical, más comúnmente, es ahí donde encontramos homínidos. No encontramos homínidos en los bosques de coníferas, en los bosques templados, solamente en la zona intertropical. Es interesante, ¿verdad? Donde abunda más los factores bióticos, principalmente por un factor abiótico característico y muy abundante ahí, la luz solar, que da lugar a los bosques tropicales. Es ahí donde algunos organismos que viven en árboles toman las ramas y lo que hacen es que toman la rama, porque la rama tiene las hojas, principalmente de plantas angiospermas, y esas hojas son la fuente de carbono para su metabolismo. Son organismos que respiran. Entonces oxidan los azúcares de las hojas, por ejemplo, y de esa manera mantienen su metabolismo, mantienen vivos. Los monitos, vamos a decir. Y los encontramos en América, en África, en Asia y en Oceanía. En Oceanía no, mentira, no. Quizá porque están separadas las islas. Pero sí en Asia encontramos monos, en África encontramos monos y en América encontramos monos en las zonas intertropicales, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Su fuente de carbono, de nitrógeno, son las hojas de los árboles. Pues sí, digamos que transforman a los árboles en el momento en que le están quitando hojas porque se las están comiendo. Pero eso es totalmente natural. No sucede algo más con esa rama, salvo que se quedó sin hojas. Y una vez que ya no tiene hojas, pues no me gustan siento que se me atoran las ramas, entonces no me como la parte dura, ¿no? Se va. Me alimento de las hojas. Son factores bióticos las hojas. Y lo que queda es una rama no usable. No usable.
Podrá ser nicho para otros organismos, los que se alimentan de la corteza o de la lignina o de lo que queda de la rama. Hongos, por ejemplo, los detritívoros, los que comen detritos, son los que tienen como nicho esa materia vegetal desechada por los organismos. Pero por ahí hay una especie de monito, por cierto, ya no serían monos, serían simios. Hay una especie de simio, en particular en África, que toma la rama, se come las hojas, y en lugar de tirar la rama, se baja del árbol, y es así caminan los chimpancés, ¿no? No me estoy burlando de ellos, estoy tratando de comportarme como un chimpancé. Tengo la rama, esta es la rama, y la meto en un hoyito. La meto, la saco y termitas. Si yo intento tomar las termitas con la mano, mi dedo no entra. Las termitas se meten porque huyen, no entran. Necesito algo ajeno a mí de manera natural. Pues la rama a la que me comí las hojas y quiero algo más, un postre, y voy por el postre, las termitas. Entonces meto la rama, la dejo un momento, las termitas se engañan, se suben a la rama, la saco y qué rico postre. ¿Bien? En ese momento, el organismo ha llevado a cabo una transformación al factor natural, biótico, y produce algo que no existe en la naturaleza. Por ejemplo, en este caso se trata de, y lo voy a poner en rojo para que se note, por ejemplo, una herramienta. Le ha dado uso a un factor biótico para poder obtener algo adicional que no podría obtener porque no tiene la parte en el organismo de manera natural, producida por la evolución biológica, por selección natural, para poder aprovechar mejor los factores bióticos del ambiente, en este caso las termitas. En ese momento, lo que era antes un factor podría ser biótico, ya no es más un factor. El factor, a partir de este proceso que está aquí, se ha transformado en algo que normalmente ubicamos como característico de los humanos, pero con este ejercicio, diría Albert Einstein, este experimento mental, aunque también estuvo actuado con performance, se ha transformado lo que era un factor en un recurso natural, porque viene de la naturaleza, de los factores bióticos. Lo que existe en la naturaleza son factores abióticos y bióticos útiles para la supervivencia de las especies cuando los toman como fuente de materia y o energía, y cuando son usados para fines, diríamos, no naturales o adicionales a los naturalmente producidos por evolución, se transforman en recursos naturales, los cuales, les digo, normalmente los ubicamos como una característica de los humanos que los distingue del resto de los organismos en la Tierra. Pues no. Visto con una óptica más amplia, en una visión de tipo comparativa, en un análisis de tipo comparativo, hacemos un análisis comparativo de conductas entre animales distintos, y los humanos somos animales producidos o formados por evolución, por selección natural en la Tierra. Como los chimpancés en África, no sé cuál de nuestros ancestros siguió esa misma conducta de los chimpancés para producir herramientas, por ejemplo, y entonces usar lo que eran factores bióticos, podría haber sido material vegetal, ramas, podría haber sido
material animal, huesos, para elaborar herramientas. E incluso las que más se han encontrado, porque se preservan más fácilmente de la acción natural, por ejemplo, de la erosión o de la, ¿cómo se llama cuando los metales se deshacen? En presencia de medios ácidos. Se me fue la palabrita química. En general, se le puede llamar también corrosión, pero eso es la corrosión, casi siempre se asocia con reacciones electroquímicas, corrosión electroquímica. Cuando ponemos, por ejemplo, un hierro en ácido sulfúrico, se dice que se me olvida. Bueno, vean, ese es el proceso que sucede. Los materiales se van transformando de manera natural, la corteza terrestre se ha ido modificando por este tipo de fenómenos. Ay, no llega, ya es viernes, mi Alzheimer está peor en los viernes. Bueno, aún así, los materiales minerales, los abióticos, las rocas, permanecen más tiempo, se transforman más lentamente que los materiales de origen biológico. Los bióticos, por ejemplo, un árbol muere, la madera de un árbol, de una planta lignificada, muere, cae al suelo y se la comen los hongos. Entonces no queda, decimos se pudre. El hueso pasa lo mismo. Ocasionalmente pueden, si hay condiciones ambientales adecuadas, puede la materia orgánica, las moléculas orgánicas que forman la madera o el hueso, pueden reaccionar de manera natural con compuestos químicos inorgánicos del entorno y da lugar al reemplazo de las biomoléculas en el hueso o en la madera por material no de carbono, no orgánico, por material mineral, típicamente metálico, por minerales. Se forman entonces lo que llamamos, no, lo que queda después de que algo se murió y pasa mucho tiempo y quedó sepultado. Fósiles. Los fósiles no son organismos del pasado. Y entonces del futuro. No, tampoco. Menos. Los fósiles son las huellas minerales que han dejado organismos del pasado después de que murieron. Y de hecho hay dos tipos de fósiles. Habría tres tipos de fósiles. Literalmente huellas. Pasó un dinosaurio, por un terreno arcilloso, mojado, húmedo, y va dejando las huellas. Sale el sol, se seca, ahí se queda la huella, y no hay nada que la modifique. Esa arcilla, sí es lo que pasa cuando uno toma arena, la moja y luego se seca, ¿qué queda? Como una roca. Así es el cemento, así lo descubrieron los Bueno, el cemento formalmente parece que lo inventaron o lo descubrieron los romanos. En las primeras ciudades que construyeron los asirios y los babilonios en Mesopotamia, no las hacían con cemento, las hacían con arcillas mojadas que luego secaban al sol con adobes. El adobe es una de las... es un producto natural, pero que se elabora con factores abióticos. Digamos que es un recurso natural no biológico para los adobes. Tomamos arcilla del suelo, la mojamos, la compactamos, la ponemos en moldes, dejamos que se seque al sol y entonces tenemos ladrillos de adobe. ¿Cómo los formamos? Tomando factores abióticos, minerales, mojándolos, transformándolos para formar bloques de material no biológico, poliédrico regular o irregular. Ya ven, uno descansa haciendo adobes. Bien. Entonces, las arcillas son recursos naturales. Tenemos recursos naturales de dos tipos: abióticos, como las arcillas,
las transformamos y hacemos adobes. En lugar de que se seque al sol, los metemos en un horno para que se sequen más rápido a temperatura más alta, y entonces los granitos de arcilla, los que son principalmente silicatos, se pegan más cerca, quedan más denso la roca artificial. Y esos son ladrillos, ya no adobes. Decimos, tenemos adobes y tenemos ladrillos, que se hacen también con arcillas. O lo que hicieron los romanos, lo pudieron hacer porque vivían en una zona volcánica. Mesopotamia no es zona volcánica. El Medio Oriente no es zona volcánica, es sísmica, pero no volcánica, no hay volcanes, no hay actividad volcánica. De eso depende el tipo de factores abióticos y recursos naturales abióticos con los que cuentan los organismos que hagan herramientas, o los humanos cuando hacen herramientas. En la península de Yucatán tampoco hay volcanes. ¿Han visto algún volcán por ahí cuando han ido a Mérida o a Cancún o a Cozumel? No, ¿verdad? No es zona volcánica. Ni siquiera zona sísmica, qué aburrido, ahí no hay nada que... Hay playa, y bueno, originalmente había playa y había bosque, ahora hay casinos, cantinas, antros. En fin, bueno. ¿Mande? Y la ventaja es que avisan. En cambio, los sismos no avisan. No sé qué extraño si vivir aquí o vivir en Chetumal, donde hay un par de años. Y con la mala suerte de que nunca me tocó ni un huracán. Cuando llegamos a vivir mi esposa y yo, luego fuimos al súper a equiparnos para estar listos para los huracanes. Radio de pilas, agua, medicamentos, todo para cuando llegue el huracán, y alimentos enlatados para poder pasarla más o menos bien después de cuando llegue el huracán, y lo que tarda en recuperarse la zona después de que pasa el huracán. Entonces, en los 2 años que vivimos ahí no pasó ni una lloviznita. No, sí llovía, pero normal. Hubo depresiones tropicales, pero ninguna llegó en categoría de siquiera de huracán. Oh, frustración. He vivido los sismos, erupciones volcánicas, caídas de meteoritos, ¿no es cierto? Todavía recuerdo haber visto correr a los dinosaurios. Sí, fuimos compadres en ellos. Entonces tenemos recursos naturales abióticos como las arcillas y recursos naturales bióticos. Pero ya no son factores, son recursos naturales. Eso es lo que usan los organismos que transforman la naturaleza para usar lo que existe en la naturaleza con fines. Eso habla de un nivel de inteligencia por encima de un umbral mínimo. De hecho, desde que utilizo lo que se encuentra en la naturaleza de manera menos natural. Por ejemplo, las nutrias del Pacífico viven flotando cerca de las costas del Pacífico, se alimentan entre otras cosas, de erizos, los cuales se encuentran en el lecho marino cerca de las playas. Entonces hacen bucito, buscan un erizo, lo agarran con cuidado, y buscan por ahí una roca tamaño apropiado, toman la roca, salen a la superficie, se acuestan así como nada de muertito. Ponen la roca, casi siempre son rocas un poco planas, se las ponen en el pecho, en la pancita, y agarran el erizo y empiezan a golpearlo contra la roca hasta que le rompen el exoesqueleto al erizo, y entonces ya empiezan a comerse el interior del erizo. A veces suben con 2 rocas, una plana y otra no tan plana, más bien amorfa, vamos a decir. Entonces ponen la plana, ponen el erizo, y con la otra roca para abrir más fácilmente el erizo.
utilizan herramientas, no las elaboran porque no modifican la roca, como el chimpancé sí modifica la rama, pero está haciendo un uso distinto. No solamente va a casa de bicho y se lo come, no. Eso nos da información de un nivel de inteligencia por encima de otros depredadores, que solamente utilizan sus elementos naturales, sus partes anatómicas naturales para poder atrapar a las presas. Unos tienen más, otros tienen menos. Los cánidos, por ejemplo, los cánidos y los úrsidos, no, los cánidos solamente pueden atrapar a las presas con las fauces, con el hocico. Lobos, coyotes, chacales, hienas no pueden usar las patas para contener a la presa. Los úrsidos, los osos sí, y también los felinos, como depredadores, tienen más elementos anatómicos para poder allegarse, fuente de carbono, nutrientes. Entonces es importante observar en la naturaleza no solamente el comportamiento de los distintos organismos, sean animales, plantas o lo que sea, sino sus propiedades fisiológico-anatómicas, cómo funcionan y cómo hacen uso del ambiente para saber si sobreviven por medio del uso de factores o han dado el paso evolutivo a el uso de recursos naturales. Si el organismo que actualmente hace mayor uso o transformación de factores bióticos e abióticos a recursos naturales, abióticos y bióticos, es la especie más peligrosa que existe en el planeta. Y por eso lo pongo en rojo. Y con esto terminamos. Yo vengo de Marte. Nos vemos la próxima semana.